Vamos a comenzar. Y antes de comenzar, vamos a ver unas imágenes en las pantallas. ¿Qué le parecería si el día de hoy, cuando usted se despertó, usted hubiera ido al Facebook y se hubiera encontrado encabezados de noticias o periódicos? Hubiera ido usted a ver el periódico de hoy en la mañana y se hubiera encontrado usted con estas noticias. A ver, vamos a ver las imágenes. Nuestro diario, noticias como son, última hora, millares desaparecieron. Cristo vino. La siguiente imagen, el nuevo día, miles desaparecen en todo el mundo. Y ahí están las imágenes, ¿verdad? La gente llorando en la calle. Otra imagen, miles de personas desaparecen en una nave o la Biblia tuvo la razón. Tenemos otra imagen por ahí que dice, la prensa gráfica, Jesucristo vino. Y esas son las noticias, ¿verdad? ¿Qué pasaría si usted se despierta una mañana y encuentra esos encabezados en los periódicos o en las noticias? Sería algo muy grave. Le voy a decir por qué. Porque significaría que Cristo vino por su iglesia y nosotros nos quedamos, ¿verdad? Nosotros que estamos viendo las noticias, ¿qué sentiríamos, verdad? ¿Qué pensamiento vendría a nuestra mente? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar ahora, verdad? Bueno, afortunadamente no es así, ¿verdad? Afortunadamente todavía no sucede. Y esos son solamente algunas imágenes, ¿verdad? Que están editadas, que fueron creadas a manera de pues hacernos reflexionar, ¿verdad? Con el propósito de hacernos reflexionar y de pensar que tenemos que estar alerta, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque hay un acontecimiento que la Biblia nos habla, hay un acontecimiento que sin duda alguna tenemos que conocer y tenemos que estar alerta, porque la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y también a la iglesia de Corinto. Más adelante vamos a ver lo que dice a los corintios. Pero el apóstol Pablo escribe por una razón. Había una inquietud en las iglesias acerca de un tema que
no deja de ser un tema muy interesante, pero también un tema sobre el cual, si no tenemos bien claro lo que la Biblia dice y lo que el Señor dice, es un tema que siempre va a causar miedo, siempre va a causar temor, y es el tema de la muerte. ¿Qué sucede? Ya no digamos qué sucede con las personas en general cuando mueren, ¿no? Aquí la pregunta es ya un poco más específica. ¿Qué sucede cuando un cristiano muere? Cuando una persona que depositó su fe en el Señor Jesucristo y que confesó al Señor Jesús como su Señor y Salvador personal, ¿qué sucede cuando esa persona muere? Porque en la iglesia, en los primeros siglos, la gente creía muchas cosas. Recuérdese que los primeros cristianos eran judíos, pero con el paso del tiempo empezaron a entrar también, a añadirse a la iglesia, gentiles, personas que venían de otros trasfondos culturales muy diferentes al judío y que tenían otras creencias, otras tradiciones que inevitablemente comenzaron a mezclarse con el cristianismo. Es como cuando, por ejemplo, cuando los españoles vinieron a América, cuando vinieron a México, muchas de las creencias cristianizadas que ellos ya tenían se mezclaron con las creencias que tenían aquí los pueblos indígenas, y se crearon un montón de tradiciones, ¿verdad? Se crearon un montón de costumbres que hasta el día de hoy mucha gente sigue conservando, pero que no son bíblicas, no están en la Biblia. Solamente se mezclaron, alguien las pensó, las creyó y se fueron transmitiendo a las siguientes generaciones, y se volvió a asunto de fe y de tradición. Entonces, muchos cristianos en el primer siglo, la iglesia comenzó predicando al mundo, a la gente: arrepiéntanse porque el Señor va a venir. Arrepiéntanse porque ya Cristo va a venir. Algo que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, en las primeras páginas del Nuevo Testamento, es la expresión aquel día. Usted va a leer que los apóstoles escriben y hablan diciendo en aquel día, cuando venga aquel día, o el día del Señor, ¿verdad? Cuando el día del Señor se manifieste. Y era un tema del diario, era un tema de todos los días. Así como el día de hoy, ¿verdad? Nosotros nos saludamos y decimos buenos días, Dios te bendiga. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? Bueno, en aquellos tiempos, en los primeros días de la iglesia, los cristianos se encontraban y se saludaban y decían: hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te estás preparando para aquel día? ¿O qué estás haciendo para cuando llegue aquel día? Ese era el tema de los cristianos, aquel día. Porque cuando decían aquel día, se referían al día en el que el Señor Jesús iba a regresar. Ellos creían que cuando el Señor Jesús regresara, ellos aún iban a estar con vida, ellos lo iban a ver, ¿no? La situación aquí fue que muchos creyentes, muchos cristianos comenzaron a morir, y algunas personas decían: bueno, el que se murió antes de que Cristo viniera, se la perdió. Ya no va a ver a Cristo volver, ya no va a ver al Señor regresar. Algunos creían, ¿verdad?, que, por ejemplo, en la cultura griega estaba muy arraigado que esta vida es todo lo que hay. No hay nada después, no hay tal cosa como la vida eterna, no hay tal cosa como la resurrección de los muertos. Ese era un asunto, ¿verdad?, que a los primeros cristianos pues les preocupaba mucho, porque algunas de estas creencias se habían introducido a la iglesia
Y ya había algunos cristianos que estaban diciendo que la resurrección era una farsa, que era solamente algo simbólico. Y por eso Pablo tiene que hablar y tiene que dar instrucciones acerca de la resurrección de los muertos. Pero Pablo dice algo muy interesante aquí en Primera de Tesalonicenses. Dice, quiero hablarles de este tema, dice Pablo, para que no se aflijan, para que no tengan angustia. Dice en el versículo 13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, la gente cree muchas cosas respecto a lo que sucede después de esta vida, después de que morimos. Algunas personas creen en la reencarnación. Usted ha oído hablar de eso, ¿verdad? Hay gente que dice es que la reencarnación viene de las religiones hinduistas, las religiones que tienen que ver con la India, el budismo, el budismo zen y todo eso habla acerca de la reencarnación. ¿Por qué? Porque ellos creen en algo que se llama el karma. Entonces ellos explican muchas cosas con el karma. Ellos dicen, es que si tú actualmente estás viviendo en una situación o te están pasando cosas o te están viniendo esto, es porque es la ley del karma. Es porque seguramente en alguna de tus vidas pasadas hiciste algo que no pagaste. Y entonces ahora en esta vida que tienes ahora estás pagando, ¿verdad? O algunas personas que fueron muy buenas en sus vidas pasadas y que no recibieron ninguna recompensa, pero ahora en esta vida que están viviendo, de repente todo les sale bien. De repente les va bien, se sacan la lotería, nunca se enferman, les dan premios, le tocó una buena esposa, le tocó un buen esposo, unos buenos hijos, todo les sale bien, ¿verdad? ¿Y qué dice la gente? Algo bueno hizo en su otra vida, ¿verdad? Y por eso el karma lo está premiando, ¿no? Entonces hay gente que cree en eso. La Biblia no dice eso. No hay tal cosa como la reencarnación. La Biblia establece en Hebreos 9:27, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vayan a juicio. Entonces no existe tal cosa como la reencarnación. Otras personas creen incluso no solamente en la reencarnación, pero en las religiones más antiguas del hinduismo. Casi todas esas creencias están arraigadas allá. Hay algo todavía más allá de la reencarnación que se llama la transmigración de almas. Esto significa que ellos creen en el karma, pero haga de cuenta que ellos creen en el karma, pero multiplicado por 1,000,000. Ellos dicen, el karma es tan fuerte que si tú en alguna de tu vida pasada te portaste mal, es muy posible que actualmente haya esa gente mala del pasado haya reencarnado, pero en forma de perro, en forma de rata, en forma de burro, en forma de cucaracha, ¿verdad? De algún animal. Entonces, pero si en esta vida de burro o de perro o de rata o de cucaracha se portan bien, es posible que en el próximo ciclo el karma los haga que nuevamente reencarnen en un ser humano, ¿verdad? En una persona. Puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, según se porten, ¿verdad? Eso es otra cosa que la Biblia reprueba totalmente, ¿verdad? No existe tal cosa como la transmigración de almas. Entonces, de ahí viene que el budismo zen te enseña que todas las formas de vida son respetables, ¿verdad? Ellos no matan ni una hormiga, ¿verdad? Cuidan al caminar los monjes que no pisen ni una hormiga, porque puedes estar matando a alguien que reencarnó en una hormiga, o puedes estar matando a alguien que reencarnó en una cucaracha si matas una cucaracha, ¿verdad? Entonces no pueden ellos hacer esas cosas. La Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso. Otras personas, ¿verdad? Que dicen
que cuando uno muere, ahí se acabó todo. Ya no existe nada. Simple y sencillamente pasas a formar parte de la energía del universo, pero ya no hay conciencia, ya no hay recuerdos, ya no hay memoria, ya no hay nada. Y tenemos la cosmovisión judeocristiana que nos dice, ¿verdad?, que después de esta vida hay una eternidad en donde vamos a recibir recompensa o castigo, a grandes rasgos. Esa podríamos decir que son algunas de las más conocidas, de las más populares, aunque existen muchas más. Entonces, imagínense, los cristianos comenzaron a morir y Cristo no venía. Entonces muchos comenzaron a decir, entonces, ¿qué sucede con los cristianos que duermen? ¿Se perdieron ya para siempre? ¿Van a reencarnar? ¿Van a regresar? ¿Qué va a suceder? Y entonces Pablo les escribe y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Verdad? Esa es una palabra muy común en el judaísmo para referirse a cuando una persona fallece, cuando una persona muere, se le llama que está durmiendo, ¿verdad? Que está dormido. Entonces dice, ¿para qué? Para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y explica, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Cristo, hasta la venida del Señor. Fíjese, Pablo creía que él iba a quedar vivo, que Cristo iba a venir tal vez mientras él estuviera vivo todavía. Ahora, cada generación de cristianos ha creído que va a haber la venida de Cristo. Y esto no significa que sea un error. ¿Por qué? Porque no lo vieron, ¿verdad? Significa, dice la Biblia, esa es nuestra gloriosa esperanza. Alguien dijo una vez, tenemos que hacer planes para trabajar, para predicar la palabra. Tenemos que hacer planes como si Cristo fuera a venir dentro de 100 años. Pero tenemos que vivir y caminar en santidad como si fuera a venir hoy en la noche. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que el Señor va a venir? Bueno, la Biblia dice que no solamente Él va a venir, sino dice, los que durmieron en el Señor, refiriéndose a ellos, dice Pablo, nosotros, los que estamos vivos, no los vamos a preceder. O sea, no vamos a tener ninguna ventaja en orden respecto a ellos. Al contrario, dice Pablo, cuando el Señor venga, cuando la trompeta suene. Había un canto muy antiguo que se cantaba en las iglesias, un corito que se llama Cuando allá se pase lista. Y la letra comienza diciendo, cuando la trompeta suene en aquel día final. Entonces, había un predicador que a manera de chascarrillo, cuando cantaba, fingía la voz, hacía una voz chistosa, pero en vez de decir cuando la trompeta suene en aquel día final, él cantaba y decía, cuando la trompeta suene en aquel día final. Y entonces después, cuando yo escuchaba ese corito que se canta casi siempre en los velorios, me daba un ataque de risa y me tenía que salir de los velorios porque me reía mucho, era inevitable. Dice Pablo, cuando el Señor venga a la final trompeta, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todas las personas, todos los cristianos que han muerto, que están dormidos, cuando el Señor descienda y se escuche sonar la trompeta, dice la Biblia, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ellos van a ser los primeros que se van a levantar. Dice, y luego el versículo 17, nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, primero los que han muerto, los que han dormido en el Señor, van a resucitar con un cuerpo glorificado. Dice en 1 Corintios capítulo 15, y también los que vivimos, dice, en un segundo seremos transformados. Y entonces junto con ellos vamos a recibir al Señor en las nubes. Y ahí vamos a estar para siempre con el Señor. Esto es lo que el apóstol Juan llama en Apocalipsis capítulo 20 la primera resurrección. Y el apóstol Juan dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Hermano, usted y yo que hemos creído en Cristo, a lo mejor usted puede decir: pero yo no entiendo mucho estas doctrinas, esta teología, no me termina de entrar. Usted no se preocupe, usted esté tranquilo, que ahí donde estemos, ¿verdad? Si morimos antes de que el Señor venga, no importa si nos entierran, si nos creman, ¿verdad? Si nos meten ahí al horno, si nos come un tiburón ahí en la playa, no importa. Pero cuando el Señor venga y la trompeta suene, vamos a resucitar para estar con Cristo. Amén. Y los que tengamos o tengan la fortuna de estar vivos en ese momento, dice la Biblia, en un segundo. La palabra que se traduce como segundo en 1 Corintios 15 es la palabra átomos, que significa una partícula tan pequeña que ya no se puede dividir más, ya no se puede partir más. Entonces va a ser un instante de tiempo tan pequeño, mucho, una 10 milésima parte de un segundo, vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados. La palabra arpazo es la palabra griega para ser arrebatado. Significa algo que es sacado bruscamente, algo que es sacado con violencia, para estar siempre, dice la Biblia, con el Señor en las nubes. Ahí estaremos siempre con el Señor. Amén. Ahora, ¿de dónde comprendemos nosotros esta doctrina del rapto, verdad? Que muchas personas creen que es una doctrina que por haber sido no descubierta, pero por haber tomado fama y revuelo en los últimos siglos, no tiene tanta credibilidad. Pero bueno, vamos a ver. Hay una disciplina en la teología pentecostal que se llama el dispensacionalismo. Es una corriente teológica que fue desarrollada por un teólogo, ¿verdad? Válgame la redundancia, a principios del siglo XIX, un teólogo que se llamaba John Nelson Darby, que fue el encargado, al estudiar la Biblia, se dio cuenta de que había un patrón, de que había una forma como se podía dividir la historia de la humanidad según el plan y el propósito que Dios tenía o que Dios tiene para la humanidad. Y entonces él hizo un trabajo que para algunos es muy significativo y para otros no tiene la menor importancia, pero podemos tomar, ¿verdad?, las enseñanzas que esto nos da. ¿Por qué? Porque podríamos decirlo así, ¿verdad? No sé si alguien ya inventó la palabra, pero si no, la vamos a inventar ahorita. Es bibliocéntrico. Está fundado 100% en la Biblia. Y ahorita vamos a darnos cuenta de esto. Este señor, Nelson Darby, divide la historia de la humanidad desde la perspectiva del plan divino en 7 etapas que él llama dispensaciones. 7 dispensaciones son 7 periodos de tiempo o 7 pactos que Dios establece. Hay un orden
y hay una pertenencia en cada etapa de lo que Dios ha traído y lo que Dios ha hecho con la humanidad. Y las 7 etapas las podemos distinguir, ¿verdad?, muy claramente en la Biblia, que son la etapa de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el milenio, el reino milenial. La primera de todas, que es la inocencia, comienza, muchas gracias, comienza con la creación. El periodo de la inocencia abarca directamente el periodo de la historia que tiene que ver con Adán y Eva. Los primeros 2 capítulos de Génesis nos narran la creación. No son 2 creaciones, es una misma creación, pero son 2 narraciones que tienen un propósito muy particular cada una, pero es la misma creación. Entonces, en la inocencia, en la etapa de la inocencia, el ser humano tenía el propósito o el mandamiento de obedecer a Dios. Tenía que seguir las instrucciones que Dios le había dado, hacer lo que Dios lo había mandado hacer, aquello para lo que el Señor lo había creado, ¿verdad? La inocencia, y ellos tenían acceso, dice la Biblia, al árbol de la vida. Pero viene la desobediencia en Génesis capítulo 3, cuando prestan oídos, ¿verdad?, a lo que la serpiente les estaba diciendo, y entonces viene un juicio de parte de Dios en donde se pronuncia una maldición y entra la muerte espiritual y después, como consecuencia, la muerte física. Ese fue el juicio con el que terminó el periodo de la inocencia. Después viene el periodo de la conciencia. La conciencia que comienza con la caída. El hombre tenía el mandamiento de Dios de hacer lo bueno, de portarse bien y presentar sacrificios de sangre delante del Señor. Una vez más, no se cumplió el mandamiento del Señor. La tierra se llenó, ¿verdad?, con la maldad de muchas personas. Se multiplicó la maldad, se olvidaron de Dios, hicieron a un lado todo lo que tenía que ver con Dios. Y entonces Dios trajo un juicio para terminar con esta etapa también. Y el juicio fue el diluvio en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Vemos que comienza este juicio, el diluvio. Y con el diluvio termina la etapa llamada de la conciencia. Después del diluvio tenemos que comienza una etapa llamada el gobierno humano, en donde el mandamiento principal de Dios fue también obedecer, ¿verdad?, los mandamientos del Señor, lo que el Señor les había mandado, pero el mandamiento principal fue dispersarse por toda la tierra y multiplicarse una vez más. No se dispersaron, se concentraron, dice la Biblia, en ciudades. Quisieron edificar una torre para llegar a lo más alto, ¿verdad?, para que esa torre fuera un símbolo del poder humano, del gobierno humano. Y entonces Dios trae un juicio que es la confusión de lenguas, la confusión de todos los idiomas, y es dispersada toda la humanidad, ¿no? Ahora viene el otro periodo que se llama la promesa, y comienza con Abraham. Dios llama a Abraham para comenzar el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, y llama a Abraham para que él y su descendencia habiten en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. ¿Y qué hace la descendencia de Abraham? Se van a vivir a Egipto con el paso de los años, ¿verdad? Decidieron ellos que Egipto era un mejor lugar para vivir que Canaán, y entonces Dios trae un juicio que es la esclavitud.
en Egipto. Lo que era al principio un paraíso para ellos se convierte en una cárcel. Ok, después de esto, desde el juicio de la esclavitud en Egipto, después viene el otro periodo que se llama el periodo de la ley, que comienza con el éxodo, con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y precisamente el mandamiento de Dios era guardar la ley. Bueno, no guardaron la ley, hicieron lo que quisieron, y viene un juicio de parte de Dios que es una diáspora en donde usted sabe, ¿verdad? Que vienen, destruyen Jerusalén, destruyen el templo varias veces, y los judíos comienzan a ser dispersados, por todas partes del mundo, hasta que viene al término de ese periodo de la ley. Bueno, viene el Señor Jesús y comienza el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia, que es en el que estamos actualmente. Ahora, ¿cuál es el mandamiento para que nosotros podamos caminar con el Señor en el periodo de la gracia? Bueno, recibir a Cristo, ¿verdad? Seguir a Cristo. Poner al Señor Jesús como el número uno en nuestra vida y seguir sus mandamientos, llenarnos de su espíritu, amarnos, ¿verdad?, los unos a los otros. Pero ¿qué sucede con el mundo el día de hoy? ¿Aceptan al Señor Jesús o lo rechazan? Lo rechazan, ¿verdad? Solamente una minoría somos los que hemos decidido seguir al Señor Jesús. Bueno, este periodo de la gracia en donde nos encontramos nosotros va a terminar un día, así como los otros periodos han terminado cuando ha venido un juicio de parte de Dios. Así este periodo en el que estamos el día de hoy va a terminar un día, y el juicio que Dios va a traer a este mundo para juzgarlo por causa de haber rechazado al Hijo de Dios es un juicio que se llama la gran tribulación, que va a ser un tiempo en el que Dios va a permitir que Satanás engañe. Bueno, ya Satanás engaña a mucha gente el día de hoy, ¿verdad? Pero de una manera, le voy a decir algo, ese juicio va a ser tan terrible, tan fuerte, que precisamente durante ese juicio, aquí viene algo muy interesante, ¿verdad? Porque hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que va a ser antes, otros dicen que va a ser a la mitad, y otros dicen que va a ser cerca del final. Va a suceder un acontecimiento que se llama el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es un acontecimiento que la Biblia habla y nos dice que el Señor Jesús, en su infinita misericordia, y hay varios textos que vamos a encontrar que nos dan un indicio para esto, porque también hay personas que creen que no hay rapto, que el rapto no existe como tal. Y bueno, se respeta, ¿verdad? A final de cuentas, una vez hablé con una persona que me decía, es que no hay rapto, y me sacaba ahí un viaje de versículos bíblicos en los que él se apoyaba para decir que no hay rapto. Y al final de cuentas le dije, mira, vamos a hacer una cosa, los dos somos cristianos, los dos amamos a Dios, y sucede algo. Le digo, mira, si no hay rapto, yo no pierdo nada, porque yo de todos modos estoy caminando con el Señor, estoy tratando de obedecer al Señor y hago lo mejor que puedo, aunque no es suficiente, ¿verdad? Dice la Biblia que siervos inútiles somos, pero estamos siguiendo, ¿verdad?, al Señor, estamos tratando de seguir y de apegarnos a la voluntad de Dios. Digo, y si no hay rapto, y si la voluntad de Dios es que todo esto pase aquí, pues yo no pierdo nada, porque yo de todos modos voy a seguir a Cristo.
Pero si sí hay rapto y tú no estás preparado, entonces tú sí vas a perder. Porque si lo que yo creo es verdad, estos 7 años que está previsto en la Biblia, que va a durar esta tribulación, que algunos dicen que el rapto va a suceder al principio, otros dicen que va a suceder a los 3 años y medio, ¿verdad? Y hay versículos bíblicos para los dos. Pero dice la Biblia que va a ser un periodo donde la maldad se va a manifestar de tal manera. Y le voy a decir por qué. Porque la razón, el apóstol Juan escribe en una de sus cartas y dice: ahora ya está, al día de hoy, ya está presente el misterio de la iniquidad. El anticristo ya está presente, el espíritu del anticristo. Aunque el personaje como tal todavía no esté, pero el espíritu ya está. Y dice, pero todavía no se manifiesta, porque al presente, dice Juan, hay alguien que lo está deteniendo. Hay alguien que lo detiene. Y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, haga de cuenta que cuando usted tiene un perro amarrado y de repente el perro revienta la correa, revienta la cadena, y el perro se quiere lanzar sobre una persona para morderla, pero usted viene y le pisa la correa al perro. Bueno, haga de cuenta que el Espíritu Santo tiene al diablo así, le tiene pisada la correa, pero va a llegar un momento. La razón por la que el Espíritu Santo está aquí es por la iglesia. Cuando la iglesia no esté, el Espíritu Santo no va a estar, se va a ir. Y entonces el diablo va a tener la correa suelta para hacer todo lo que él siempre ha querido hacer con la humanidad: robar, matar y destruir. Y si el Señor no lo frenara, terminaría, ¿verdad?, con toda la humanidad, con todo el resto de la humanidad y con Israel. Pero el Señor tiene un plan. En Apocalipsis capítulo 3, el Espíritu Santo le habla a la iglesia, el Señor Jesús le habla a la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Va a venir una prueba, hermano, un juicio sobre los moradores de la tierra. Pero dice el Señor, le habla a la iglesia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, mira, hay mucha gente que dice: es que no hay rapto porque en la Biblia no se menciona abiertamente así como tal el rapto. Bueno, hay muchas cosas en la Biblia que no se mencionan abiertamente, pero las creemos. Y quiero decirle algo: en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro que refleja o que revela los juicios de Dios para los últimos tiempos en la humanidad. Después del capítulo 3, cuando el Espíritu Santo le habla a las iglesias, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, las cartas a las iglesias, a principios del capítulo 4, Dios, el Señor nos deja ver, digámoslo así, un rapto a pequeña escala. Juan experimenta el rapto a pequeña escala, o sea, a uno solo. Dice Apocalipsis capítulo 4: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de qué dice,
como de trompeta. ¿Y cómo dice el apóstol Pablo que va a ser la voz del Señor cuando vengan las nubes? Como de trompeta. Dice, oí una voz como de trompeta hablando conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjese bien, Juan ve en Apocalipsis capítulo 4, el Señor dice que escucha a Juan una voz como de trompeta, que el Señor le dice, sube acá, ven. Y dice, y en el instante estaba yo en el espíritu, en la sala del trono, en el tercer cielo. Y comienza a describir Juan todas las cosas que ve. Pero lo que me parece más interesante es que Juan ve lo que precede a una tormenta. Juan ve que del trono salen relámpagos, truenos, y sobre todo algo muy importante. Dice que delante del trono había una lámpara, un candelero con 7 lámparas, con 7 brazos, que son los 7 espíritus de Dios. No que Dios tenga 7 espíritus, es el Espíritu Santo de Dios que se manifiesta con 7 elementos, con 7 características que usted puede encontrar en Isaías capítulo 11, en los primeros 2 versículos. Ahí puede encontrar cuáles son los 7 espíritus de Dios. Pero si se da cuenta, en ese momento Juan está en el cielo. Los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios, por las 12 tribus y por los 12 apóstoles, están en el cielo. Hay el preludio de una tormenta. El Espíritu Santo está en el cielo, ya está ahí, ¿verdad? Preparado. Y después de esto, Juan ve comienza a describir la adoración celestial. Y después de esto, en el capítulo 5, a Juan se le revela cómo comenzó la iglesia. En el capítulo 5 de Apocalipsis, a Juan se le abre una ventana al pasado, y Juan ve cómo estaba la sala del trono de Dios en el momento en que Jesús asciende después de haber resucitado, asciende al cielo y toma el rollo, toma el libro que está en la mano del Padre, en la mano del que estaba sentado en el trono. Y al comenzar a desatar los sellos, al comenzar a abrir los sellos, comienzan a venir juicios sobre la tierra. Pero aquí lo interesante es que desde el capítulo 3, desde el final del capítulo 3 de Apocalipsis, ya no se vuelve a mencionar a la iglesia hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando al final, Apocalipsis 22, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, Jesús le dice a Juan: todo esto que acabas de ver, Juan, todo el Apocalipsis, dice, yo lo he enviado a las iglesias como una advertencia. Pero después de esto, el mismo Jesús le revela a Juan y le dice en el versículo 17: y el Espíritu y la esposa dicen, ven.
y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué significa esto? Que ahora, en este momento, lo que Jesús está diciendo aquí, si alguno, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Está citando Isaías capítulo 12, cuando habla acerca de que sacaremos gratuitamente aguas de la fuente de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la actualidad la salvación está disponible para todo aquel que crea, para todo aquel que esté dispuesto a escuchar la palabra del Señor y venir a Él. La salvación está, las puertas están abiertas, pero va a llegar un día en que esas puertas se van a cerrar. Así como en el arca de Noé, la puerta estuvo abierta para todo aquel que quisiera entrar, pero llegó el momento en que la puerta se cerró. Dice la Biblia, Noé cerró la puerta y después dice, y Dios selló la puerta. El Señor nos ha llamado, hermano, para que usted y yo seamos fieles a la palabra de Dios, para que usted y yo vivamos fieles al mandamiento del Señor. Porque va a venir un día, hermano, quiero decirle algo, si a usted le parece que la vida es difícil ahora, si a usted le parece que obedecer a Dios y vivir en santidad es difícil ahora, que tiene usted y que tengo yo al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, imagínese lo que va a hacer la gente que se quede en el rapto. Si el rapto viene, y mucha gente se va a quedar, y mucha gente conocedora de la Biblia se va a quedar y va a decir, ok, eso estaba en la Biblia, eso estaba escrito en la Biblia, pero ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Portarnos bien y obedecer a Dios. Ay, hermano, si portarnos bien y obedecer a Dios nos cuesta trabajo, ahorita que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece, le quiero contar, cuando el Espíritu Santo de Dios no esté, si el diablo se nos quiere aventar encima y hacernos pedazos ahora, pero el Espíritu Santo lo tiene agarrado, y aún así nada más luego nos alcanza a arañar y ahí nos andamos muriendo. Ahora imagínese cuando tenga la correa suelta completamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Si ahora que estamos en el tiempo de la gracia cedemos fácilmente a las tentaciones, nos cuesta trabajo guardarnos en santidad, nos cuesta trabajo vencer el orgullo, nos cuesta trabajo ceder nuestra voluntad al Señor, ¿qué va a hacer cuando el Espíritu Santo de Dios ya no esté? ¿Qué va a pasar? Bueno, los que se sigan proclamando cristianos, dice la Biblia, van a ser perseguidos. Dice la Biblia, van a ser decapitados por el testimonio de Cristo. La única religión que decapita a los que considera herejes es el Islam. Y quiero decirle algo, métase a internet, métase a Google y busque crecimiento del Islam en Europa. Con toda la migración de la gente que ha salido de los países que están en guerra o en conflictos en Medio Oriente, que han migrado a Europa, quiero decirle algo, Europa se va a volver un país, un continente, perdón, islámico. Ya en el pasado, hace muchos siglos, los musulmanes conquistaron varios países de Europa. Y lo están volviendo a hacer de una manera pasiva, pero lo están volviendo a hacer. Dice la Biblia que los habitantes de la tierra, cuando viene un juicio de parte de Dios, que Dios permite que salgan demonios del abismo en forma de escorpiones, y dice que atormentan los escorpiones en la cola, tienen poder de atormentar a los seres humanos.
por un periodo de varios meses. Y dice que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. ¿Sabe cuál es la única religión que prohíbe suicidarse a sus creyentes? El Islam. Dice que la gente va a estar tan enferma y tan adolorida que van a intentar suicidarse y les van a decir: si te suicidas te vas al infierno, y no se van a poder suicidar. Entonces, obviamente, ¿verdad?, que el suicidio es un homicidio, ¿verdad? Estás atentando contra tu propia vida, estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora imagínese, pero eso ya se va a volver algo institucional. ¿Cuál es la única religión en el mundo que persigue hasta debajo de las piedras a los que consideran herejes? El Islam. Entonces, muy probablemente la religión que el anticristo va a usar para gobernar todo el mundo cuando la iglesia ya no esté va a ser el Islam. Todos se van a volver musulmanes. Entonces imagínense cómo se va a poner la situación, cómo se van a poner las cosas. Por eso es importante que el día de hoy, hermano, que tenemos la oportunidad, predique a Cristo, viva para el Señor, vivamos en santidad, hermano. Ya no es tiempo de estar jugando a la iglesita, ya no es tiempo de andar jugando a la política dentro de la iglesia, ya no es tiempo de andar jugando a ver qué me van a poner de líder de esto, o me van a dar esto para que yo haga. No, olvídese, sirvámosle a Dios. Busquemos la voluntad de Dios. Dejémonos, ¿verdad?, de tomarnos las cosas personales entre hermanos, entre nosotros. Arrepiéntase, arrepintámonos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Veamos a los hermanos, a las hermanas, como Dios nos manda que los veamos, con amor, con pureza, con santidad. Estemos dispuestos a servirle a Dios, a obedecer a Dios, hermano. Que la mayor cantidad de personas posible vengan a los pies de Cristo, para que no se pierdan cuando venga el juicio. Y la pregunta el día de hoy es: si el Señor Jesús viniera el día de hoy, en esta tarde, al rato que andes en la plaza, o que andemos en el cine, o que andemos tomando un cafecito, o paseando en el malecón, el Señor viniera, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría tu condición y mi condición? Estamos en el periodo de la gracia. Si alguien dice: es que yo tengo miedo de quedarme, te voy a decir algo: es por gracia. No tienes que hacer: es que yo no me merezco irme, o no. Nadie nos merecemos irnos, hermano. Es por gracia, es por fe. Si el Señor Jesús viniera hoy en la tarde, ¿cuántos se van con Él? Es por fe. Dile a la persona que está a un lado, dile: es por fe, hermano. Es por fe. De merecer, nadie nos merecemos, pero es por fe. Cuando la iglesia se vaya de este mundo, ¿qué crees que va a decir la gente? Cuando miles y miles de personas desaparezcan de esta tierra, ¿qué crees que va a decir la gente? Unos van a decir: los extraterrestres se los llevaron. Otros van a decir: ¿sabe? Hace algunos años salió una película muy interesante en donde, usted sabe, ¿verdad?, si a usted le gustan las películas de Marvel, donde venía este personaje llamado Thanos y tronaba los dedos y desaparecía la mitad de la población. Y esa película se trata de cómo la gente se adaptó a vivir sin los que se fueron. La gente, el mundo siguió adelante, había terapia, ¿verdad?, para la gente que estaba ahí todavía, y el mundo va a seguir adelante. El mundo va a decir: se lo llevaron los extraterrestres, se lo llevó el Thanos, se lo llevó quién sabe quién, dónde están, se desaparecieron, pero el mundo va a seguir sin Dios. Yo quisiera que viéramos un video ya para terminar. Hay un video muy interesante que quisiera que viéramos y que pusiéramos atención. Ahí está.
Bueno, ese es un video que pequeños fragmentos de algunas películas que han salido. Dale un aplauso al Señor. Algunas películas que han salido que hablan acerca del tema, ¿verdad? Para ayudarnos un poquito más a visualizar. Pero lo más importante de todo esto es lo que la palabra del Señor nos dice, hermano. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. El Señor Jesús habló de esto también antes de partir, antes de irse. El Señor Jesús habló con sus discípulos y les dijo: nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Cuando alguien les diga: miren, aquí está el Cristo, no le crean. Si alguien les dice: tienen que estar en tal lugar para que cuando Cristo venga, dice Jesús, no les crean, porque donde quiera que estuvieran, dice el Señor, ahí yo voy a ir. Ahí los ángeles van a llegar y los van a recoger, ¿verdad? Y vamos a ser, dice la Biblia, arrebatados para estar con el Señor en las nubes. Y dice la Biblia, estaremos para siempre con Él, ¿verdad? Y durante mucho tiempo muchas personas han dicho: pero ¿cuál es la diferencia, verdad? ¿Quiénes, si el rapto fuera hoy, quiénes se quedan, quiénes se van? Durante muchos años se predicó: si Cristo viene y tú estás viendo una película de Rambo, te quedas. Si Cristo viene y tú estás escuchando tal o cual canción, te quedas. Si Cristo viene y estás vestido de tal o cual forma, te quedas. Si Cristo viene y no sé, y te encuentra, no sé, haciendo X o Y, te quedas, ¿verdad? Y eso durante mucho tiempo fue una manera de infundir, no miedo, terror en la gente. Y se predicó, ¿verdad? Que casi era imposible que nos fuéramos con el Señor, que solamente los que estuvieran en una santidad extrema y en una unción tridimensional y no sé cuántas cosas más, eran los únicos que podrían irse con el Señor. Y yo quiero decirte algo en esta mañana: si tú crees en el Señor Jesús, si tú le has entregado tu vida al Señor Jesús, si tú buscas cada día caminar en obediencia, en santidad al Señor y agradarle a Él porque le amas, quiero decirte algo: el Señor viene por ti. El Señor viene por ti. El Señor viene por ti. No importa en el lugar donde estés. Hay creyentes, hermano, que a lo mejor, ¿por qué no? ¿Verdad? Muchas personas han soñado y han profetizado. En alguna ocasión yo soñé hace muchos años que estábamos en el culto, que estábamos en la iglesia cuando el Señor venía y nos íbamos con el Señor. Pero quiero decirle algo: va a haber cristianos que van a estar haciendo lo que hacen todos los días, trabajando, y el Señor va a venir y se van a ir con el Señor. Va a haber cristianos que van a estar tal vez durmiendo, descansando en la noche. Bueno, se van a ir con el Señor. Hay cristianos que cuando el Señor venga van a estar en la cárcel por predicar el evangelio, y nadie se va a explicar cómo lograron salir de la prisión en donde están. Prisiones de máxima seguridad, encerrados bajo llave y bajo candado y bajo cadenas, y cuando los vayan a ver, la celda va a estar vacía. Va a haber cristianos tal vez que van a estar en la sala de cuidado intensivo de un hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte, y el Señor va a venir y los va a levantar y se van a ir con Él. Va a haber cristianos que van a estar tal vez sufriendo en medio de una persecución, en medio de una incomprensión de parte de su familia, de parte de amigos, de parte de compañeros de trabajo, de parte de compañeros de escuela. Y de repente, en un momento, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, van a desaparecer. Ya no van a estar, porque el Señor va a venir por su pueblo. El Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios somos aquí? Amén. Póngase de pie un momento conmigo y vamos a orar.
tus ojos un momento. Señor, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella siempre nos alientas, siempre nos consuelas, siempre nos das ánimo y fortaleza, Señor. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy, Señor, recordamos que estamos viviendo un tiempo, Señor, en una cuenta regresiva. Que estamos viviendo en un tiempo, Señor, que un día va a terminar. El día de hoy la puerta está abierta. El día de hoy, Señor, tú con amor nos llamas a acercarnos a ti. Y a todos aquellos, Señor, que alguna vez han escuchado tu mensaje de amor y de gracia y de esperanza. Porque tu palabra dice que va a llegar un día, Señor, en donde ya no va a haber más oportunidad de arrepentimiento. Va a llegar un día, Señor, en el que la puerta se va a cerrar y tú vas a traer un juicio sobre este mundo, Señor. Gracias porque nosotros ya no seremos parte de ese juicio. Gracias porque nosotros hemos sido lavados y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y estamos esperando ese día. Estamos esperando ese día cuando el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda de los cielos para llamar a todos aquellos que hemos creído en Él, vivos o muertos. Todos nos iremos con Él para estar para siempre con el Señor en las nubes. Hoy quiero invitarte, mi hermano, a que si tú has estado caminando lejos del Señor, si tú te has sentido sin esperanza, si tú te has sentido como que ya no vale la pena vivir para el Señor, yo quiero invitarte en esta tarde a que te acerques al Señor nuevamente con todo tu corazón y le digas: Señor, perdóname por dejarme llevar por las circunstancias. Perdóname, Señor, por no venir a ti. Porque tenemos, Señor, esa esperanza bienaventurada, que todo aquel que viene a ti tú no le echas fuera. Que todo aquel que viene a ti cargado y trabajado tú le haces descansar. El día de hoy venimos ante ti, Señor. Sabemos que no tenemos que hacer nada especial. No hay ninguna actividad extra que tengamos que hacer para irnos contigo el día que tú vengas. Lo único que tenemos que hacer es depositar en ti nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Señor Jesús, hoy queremos decirte, como tú lo profetizaste en tu palabra. Tú le dijiste a Juan: el espíritu y la esposa dicen ven. Hoy queremos decirte esto, Señor Jesús, ven. A lo mejor quiero decirte, hermano, que a lo mejor tú has tenido temor. A lo mejor tú has dicho: Señor, todavía no vengas porque no estoy listo. Todavía no vengas porque hace falta que mucha gente te conozca. Pero cuando tú le dices al Señor ven, tú le estás diciendo al Señor: acelera las cosas que van a pasar, acelera la salvación para los que aún no te conocen, acelera la bendición para aquellos que te conocemos, Señor. Porque hay cosas que es necesario que se cumplan antes de que tú vengas. Pero cuando tú y yo le decimos al Señor: Señor, ven, anhelamos tu venida, deseamos tu venida, deseamos ver tu gloria, deseamos verte descender en las nubes, Señor, a buscar a tu pueblo. Tú le estás diciendo al Señor: acelera las cosas que van a suceder antes de tu regreso, Señor. Y es necesario que digamos, como la palabra lo declara, Apocalipsis capítulo 22 versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es necesario que el espíritu y la esposa digan ven. Es necesario, el espíritu clama, el espíritu dice ven. Pero es necesario que la esposa, la iglesia del Señor Jesús, también se una y diga: ven, Señor Jesús. Puedes levantar tus manos en esta tarde y puedes levantar tu voz y decirle al Señor: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús.
Con tus propias palabras, dile: ven, Señor Jesús. Anhelo verte, deseo verte. El deseo de mi corazón es verte, Señor. El anhelo de mi corazón es contemplar tu gloria. Queremos ver lo mismo que vio Daniel, un hombre venir entre las nubes del cielo. Queremos ver tu regreso, Señor Jesús. No habría nada más maravilloso que vinieras el día de hoy, Señor, y nos encontraras haciendo tu voluntad, y nos encontraras, Señor, adorándote, y nos encontraras clamando a ti, diciendo: Señor, ven, ven. Eres lo que nuestra alma anhela, eres lo que nuestra alma desea. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Eres el deseo de nuestro corazón. Nuestros ojos desean verte, nuestro corazón desea verte, nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Levanta tus manos una vez más y dile: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la esposa dicen: ven. Señor Jesús, en esta tarde estamos delante de tu presencia. Señor, queremos decirte que te amamos y que anhelamos verte. Anhelamos tu venida, Señor. No hay nada mejor que nos podría pasar como cristianos, como hijos tuyos, que escuchar la trompeta y verte descender en las nubes, Señor. Ver tu regreso. Eso sería lo mejor que podría pasarnos en la vida, Señor. Pero si en tu voluntad y en tu soberanía decides que todos los que estamos aquí, Señor, un día muramos antes de ver tu regreso, aún, Señor, nuestra alma va a descansar en ti hasta el día en que tú decidas manifestarte, Señor. Tu palabra dice que estaremos ahí contigo ese día, que los muertos en Cristo resucitarán primero, Señor. Te damos gracias. Esperamos ese día con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.